Inge, Ivo. Muy bien. A ver. Ya se ve, por favor, me pueden corroborar. Es una pantalla cuadriculada. Sí, se ve, Inge. Inge se puede ver. Ya. Muy bien, vamos a empezar la clase. Estamos viendo distribuciones de frecuencia. Por lo tanto, la distribución de frecuencia nos falta ver desde el punto de vista de variable continua. Obviamente estamos hablando de variable cuantitativa, ¿no? Hemos visto la distribución de frecuencia para variables cuantitativas discretas y también hemos visto para cualitativas, donde hemos hecho la determinación del orden nominal y el orden ordinal. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Jóvenes, señoritas. Todo bien, Inge. Ya, muy bien. Ahora, para este tipo de variables, ¿no es cierto? Es necesario, debemos hacer un proceso de categorización o una representación mediante intervalos, ya que como las variables son cuantitativas continuas, debemos asociar en un grupo o conjunto de valores. Y estos deben denominarse mediante un procedimiento que pueda construir esta distribución de frecuencias, o también llamada una tabla de frecuencias. La primera etapa es determinar el rango de valores. Tengo que establecer un rango de valores. Que obviamente son representados, su connotación se pone rango, y es una diferencia entre el valor máximo que usted ha observado menos el valor mínimo de la cantidad de datos que usted ha observado. Entonces, es importante describir ese rango de valores a partir del dato mayor, podemos decir, y el dato menor, también denominado un valor máximo y un valor mínimo. Esta es la manera de determinar el rango. Luego, para decidir establecer el número de categorías en esta distribución, ¿no? Para saber, por decir, si van a ser 5, van a ser 6, 7, la cantidad de categorías que sean establecidos, está relacionado en función a la muestra. ¿Y cómo los relacionan? Los matemáticos los relacionan a partir de una fórmula y dicen número de categorías o intervalos, ¿no? Será igual a una unidad más el producto de una constante o un factor que se llama 3.3 por el logaritmo de esa muestra. Este desarrollo de la sustitución mediante la muestra en esta pequeña fórmula va a dar un resultado aproximado, ¿no? A un entero, que puede ser a un entero superior o inferior. Eso se va a ir definiendo según el estado de estudio que estemos realizando. ¿Qué también tenemos que hacer? Tenemos que calcular un desarrollo de espacio que se llama amplitud. ¿Qué es la amplitud? ¿No? Es la cantidad de valores que pueden entrar entre un intervalo determinado. Así se lo conoce. Entonces, para calcular esta amplitud en cada intervalo, ¿no es cierto?, debemos relacionarlo según el objetivo de la distribución de frecuencia. Y esto vamos a ir reemplazando. ¿Comprendido?
5G. ¿Una duda? Ahora, ¿cómo se desarrolla la amplitud? Se desarrolla en la relación, los matemáticos proponen, el rango sobre el número de intervalos. Y este resultado, que obviamente se tiene que aproximar a un entero, ¿no es cierto?, que puede ser uno superior o uno inferior, se va calculando de esta manera, entre la relación del rango y el número de intervalos o categorías, como se denomina. Ahora, en el caso de que este valor inmediato superior, podemos decirlo así, de esta amplitud, es importante establecer que existen los límites de cada categoría y estos determinan el límite inferior de la primera categoría en un caso, ¿no es cierto? Y de esa manera voy generando esas categorías o intervalos determinados a partir de esta secuencia, podemos decir. Determino primero el límite inferior de la primera categoría, luego puede ser igual o menor al valor mínimo de otro que se esté estudiando, el valor de la suma de la amplitud de los intervalos, y eso me va a permitir generar la determinación de cuántos intervalos formo en función a la amplitud y el rango. Ahora, veamos el desarrollo de un pequeño ejemplo donde tenemos un resumen de valores, un compendio de valores, perdón, que nos permitan saber cómo vamos a ir catalogando primero el rango, el número de intervalos y la amplitud que se tenga que formar y hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias para variables continuas. Para lo cual les presento la siguiente tablita. Aquí está. Lo primero que tenemos que identificar de esta tabla es la cantidad, el valor n que se denomina, ¿no es cierto? Eso es importante. Esa es nuestra muestra. ¿Cuántos valores existen aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos valores o elementos tiene esta tabla? 80. Eso, tiene 80. Entonces, nuestra muestra es a partir de 80 valores que hemos recapitulado a partir de un objetivo o un estudio estadístico que se ha presentado. No lo estamos estableciendo qué es esto, solo queremos generar una tabla de distribución de frecuencias de variable continua a partir de esta información. Luego lo vamos a categorizar, no sé, serán los minutos que tarda en secar no sé, una estructura, ya le puedes dar el estudio que tú correspondas, ¿no? Pero yo quiero ahora, desde la parte, podemos decir, operativa, que usted sepa identificar cómo se construye una variable o una tabla de distribución de frecuencias para variables continuas. Ya sabemos que nuestra muestra es 80. ¿Qué más tenemos que asignar? Un valor máximo, el valor máximo que encontremos y el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? A ver, Máximo 32. ¿Ok? muy bien. Aquí está. Mínimo sería el 3. ¿Y 33 hay? Mínimo. No, 3 mínimo. Ah, el mínimo es 3. ¿Dónde está el 3? Aquí. Muy bien. Nuestros valores máximos son 32 y nuestro valor mínimo es 3. Excelente. Ahora, con esto establecemos nuestro rango. Nuestro rango es igual a 32 menos 3. ¿Cuánto nos da? 20.
29. 29, Inge. 29, excelente. Ahora tenemos que determinar el número de intervalos. Para determinar el número de intervalos hemos establecido una formulita. 1 más el factor 3.3 del logaritmo decimal de la cantidad de muestra, en este caso 80. ¿Cuánto nos da, por favor? Sustituyendo, tengo 1 más 3.3. Logaritmo de 80, ¿cuánto es, por favor? Logaritmo decimal. Con 3 decimales, por favor. 7.280, Inge. No. El logaritmo decimal de 80 primero. ¿Cuánto es? 1.90. No, 903, 3 decimales, dijo. Ya, gracias. Y eso nos da 7.280, ¿correcto? Ahora, aquí viene el desarrollo o el análisis que vamos a ver. Aquí podemos elegir 7 intervalos o podemos elegir 8 intervalos. Eso vamos a ver, vamos a comentar qué está ocurriendo si yo identifico o determino como 7 intervalos u 8 intervalos. Entonces, ahora, para ir formando, ¿no?, este desarrollo necesitamos generar la amplitud. ¿La amplitud es igual a cuánto? Al rango sobre el número de intervalos. Entonces, aquí voy a tener dos amplitudes. Sí, voy a tener dos amplitudes y vamos a ver ese desarrollo para determinar cuál es el correcto. Si yo tomo como intervalos 7 y si yo tomo como intervalos 8, el rango obviamente no va a cambiar. ¿Cuánto nos da? Del intervalo 1 sería 4.142. Ya. Y en el intervalo de la amplitud 2, 3.625. 3.625. 625. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Nosotros tenemos que especificar, ¿no?, cuál es la amplitud que vamos a utilizar. ¿Para cómo se establece esto? Primero, debemos ver que tenga que incluir todos los valores. Para eso, les voy a dar unos 5 minutitos y vayan ordenando esta tabla. No es una tabla de frecuencia, ojo, esto es una tabla resumen de toda la información que usted ha sacado. A partir de eso, vamos a generar las amplitudes y vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Comprendido? ¿Puede volver a repetir, Inge, por favor? Sí. A partir de esta tabla de datos, yo quiero que ordene en forma ascendente, del menor valor hasta el mayor valor, de todos estos términos. Quiero que generen otra tablita, pero ya ordenando todos estos valores. Inge, una pregunta. ¿Sí? Para ordenar, ¿es de izquierda a derecha o por columnas? Como ustedes deseen, ¿no? La cosa es que ordenen de forma ascendente. El menor valor es 3. Verán cuántos 3 hay, cuántos 4 hay, cuántos 5 hay, en ese orden, ¿no?
Muy bien. Entonces, unos 5 minutitos. Sí, Inge. Bueno, les dejo unos 5 minutos. ¿Cómo les fue? ¿Ya está? Sí, Inge, ya está. Ya, muy bien. Vamos a dejar por un momento ese orden porque eso va a ser una tarea que les voy a establecer. Lo que quiero es que vayan bien. Ahora, tenemos que hacer procesos de análisis en esta identificación. Lo primero que vamos a asumir son criterios. Ojo, puede cambiar, ¿no? Vamos a asumir que nuestros números de intervalos van a ser 8. Aquí está. Voy a definir, haciendo este análisis entre 7 y 8, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo con la amplitud? Cuando es 7, la amplitud es 4.14 y cuando es 8 es 3.6. Entonces, en este caso, siempre es aconsejable tomar el valor inmediato superior. Ahora, alguien me dirá, pero en decimales, no. Vas a tomar decimales cuando tus variables sean también establecidos en decimales. En este caso, ¿vemos decimales? No. No, ¿no es cierto? Pero ingeniero, entonces esto es variable discreta cuantitativa. No, 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 no. Depende del estudio que tú estés haciendo, solo que da la casualidad que aquí todos los valores son enteros, pero el tratamiento es como variable cuantitativa continua. Por lo tanto, cuando asumes este criterio, vamos a ver con decimales, no se preocupe, pero esto es interesante hacer este estudio, ya que es normalmente donde uno tiende a hacer el error. La amplitud tomas el inmediato superior, entonces vamos a asumir que esto va a ser 4, ya que tomamos 8 intervalos, entonces nuestra amplitud es 4. ¿Cómo empezamos a formar nuestros rangos o nuestros intervalos? Vamos a formar mediante los límites que tenemos que establecer a partir de nuestra amplitud. Entonces, para esto los matemáticos describen, vamos a describir así, límite inferior, ¿no es cierto? Inferior. En la amplitud, voy a poner aquí para que veamos. Obviamente la amplitud es constante. Y no le voy a poner límite superior porque no es límite superior, sino le voy a llamar límite siguiente. Así lo voy a llamar. Ahora, para definir esto, tendríamos que tomar entre el rango menor, ¿no? Pero no nos olvidemos que en un límite inferior, hemos dicho, que en la primera categoría debemos tomar un valor menor que el mínimo observado. En este caso, un valor mínimo lo observado es el 2. Teniendo una amplitud de 4, ¿no es cierto? Sumo 4 de amplitud. El valor siguiente, ¿cuánto va a ser? 6. Ahora, eso se convierte en un límite inferior. Aumento la amplitud, sumo 6 más 4, así vamos a ponerlo para entenderlo. 6 más 4, ¿cuánto es? Su calculadora científica 50G más, saque por favor. 10. Eso, 10, qué capo. Se convierte ahora en el límite inferior. Asumo la amplitud de 4. ¿Cuánto tengo aquí? 14. 14 se convierte en un límite inferior. Asumo la amplitud de 4. Esto es
18. 18 es límite inferior, asumo la amplitud de 4 y esto se convierte en 22. 22, asumo la amplitud de 4, esto se convierte en, ¿no? ¿Cuántos intervalos ya tengo aquí? 6. Eso, muy bien. Más 4 es 30 y 30 más 4 es 34. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido conformando los límites de los intervalos. Hemos escogido un límite inferior de la primera categoría o intervalo, que es un valor menor que el mínimo observado. Y este valor vamos sumando la amplitud de 4. Entonces, el otro valor nos da 6. Se convertirá en inferior y de esa manera voy asumiendo cada uno, sumando las amplitudes, hasta llegar al octavo intervalo. Y esto es lo que forma. Ahora, según esta estructura, ya podemos formar, ¿no es cierto?, nuestros límites mediante estos parámetros. Y decimos, aquí voy a poner, voy a formar siguiente, y aquí voy a hacer mi tablita. Ocho intervalos tienen que estar aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Vamos a dividir. Límite inferior, límite superior. Aquí el intervalo. Y aquí lo mismo. Límite. Aquí vamos a poner esto. Límite inferior. Límite superior. Y el intervalo. Así. Entonces, esto voy a borrar de esta manera. Y voy a formar. Ay. Ya. Muy bien. Entonces, aquí hemos determinado el límite. Así lo voy a connotar. Límite inferior. Ahora sí lo voy a llamar límite superior, ¿no? Y voy a generar mi intervalo. Aquí lo mismo, voy a generar mi límite inferior, mi límite superior y voy a generar mi intervalo. Hemos descrito, aquí es 2, aquí es 6, aquí es 6, aquí es 8, perdón, es 10, ¿no? Aquí es 10, aquí es 14, aquí es 14, aquí es 18, aquí es 18, aquí es 22, 22, 26, 26, 30, 30, 34. Entonces, vamos a generar estos límites y determinar el intervalo establecidos mediante dos características para ir analizando. Voy a describir un intervalo que va a ser abierto y cerrado. Y en el otro intervalo voy a describir como cerrado y abierto. Estoy viendo, y esto es parte del análisis que quiero que ustedes hagan, ¿no? En este caso, el intervalo abierto sería, ¿no? Si formamos de esta manera, de 2 a 6, cerrado,
de 6 a 10 cerrado, de 10 a 14 cerrado, de 14 a 18 cerrado, de 18 a 22 cerrado y de 22 a 26 cerrado, y por último de 26 a 30 cerrado y de 30 a 34 cerrado. Este es un estudio. Ahora, otro estudio estará involucrado los valores también otra vez. Aquí voy a poner 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 y 30. Aquí está 30. Y aquí pondré los valores de 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 y 34. Muy bien. Entonces aquí formaré mis intervalos cerrados abiertos, que va a ser cerrado en 2, abierto en 6, cerrado en 6, abierto en 10, cerrado en 10, abierto en 14, cerrado en 14, abierto en 18, cerrado en 18, abierto en 22, cerrado en 22, abierto en 26 y cerrado en 26, abierto en 30. Y por último, cerrado en 30 y abierto en 34. ¿Qué estoy formando? Estoy formando mis intervalos que me van a permitir desarrollar. ¿Comprendido? ¿Qué quiero que hagan ahora? Quiero que vayan primero analizando, eso vamos a ver mañana, les estoy dejando una tareita, ¿no? Lo primero en el análisis es la descripción de estos parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros son? La identificación de los intervalos y las amplitudes. ¿Cómo hemos encontrado esto? Aquí está. A ver aquí. Esto no sirve. Voy a borrar. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? No. Aquí está. A partir de un problema, hemos identificado el rango, los números de intervalos y las amplitudes. Hemos tomado esta decisión, ¿no es cierto? Esta es la decisión que hemos tomado. La amplitud en el criterio de que son números enteros y el número de intervalos hemos definido entre el inmediato superior, que ha sido el 8. Con esos parámetros hemos generado nuestros intervalos. Ahora, a partir de esos intervalos también proponen que sea abierto cerrado o cerrado abierto. ¿Qué es lo que quiero que haga? Con esos datos que usted ha ordenado, identifiquen la cantidad de observaciones para esta tabla, como también identifiquen la cantidad de observaciones para esta tabla. Y comparen cuando cambiemos por 7 intervalos. ¿Qué pasaría si cambiamos a 7 intervalos? Entonces, esas son preguntas que luego vamos a ir respondiendo para ver cuáles son los errores que se pueden ir cometiendo al determinar estos valores. ¿Comprendido? ¿Está claro, jóvenes? Señoritas. O sea, ¿y qué tenemos que hacer tenemos que hacerlo de nuevo con 7 intervalos? Sí, primero con las tablitas que está ahí, van a formar las observaciones, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, hay que anotar las observaciones con 7 intervalos. Sí, con esas 2 tablitas que ya les he dejado. Y ahí van a ver qué va a pasar con las observaciones, porque uno es cerrado abierto y el otro es abierto cerrado, ¿no es cierto? Ojo con este detallito, es importante definir eso. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa con las observaciones. ¿Cuál es la variabilidad que existe al determinar abierto o cerrado? Y segundo es encontrar con 7 intervalos, ya definiendo con 7 intervalos. ¿Comprendido? Sí, Inge.
Muy bien, entonces para mañana vamos a continuar con esto. ¿Está bien? Les voy a enviar la clase, ya está grabada y solo lo voy a comprimir. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. A ustedes. Hasta mañana. Hasta Hasta luego, mañana. Inge. Hasta mañana, chicos.